Escalar una cumbre requiere de preparación física, mental y emocional. Pero no todo es fácil. Hay momentos en los que pareciera ser que lo mejor es renunciar y volver atrás. ¿Has estado allí, donde tu zona de confort pareciera ser el mejor lugar? En el liderazgo pasa exactamente lo mismo. Como líder, debes estar preparado para enfrentar dificultades y desafíos. Escalar una cumbre es como escalarte a ti mismo en tu propio liderazgo. Y aunque muchos solo te vean en la cima, tus fracasos y desaciertos son parte de tu éxito. Sin importar cuál sea tu área en la sociedad, tú tienes influencia. La base de la sociedad es la familia, donde se instruye en sabiduría y se traslada conocimiento de generación en generación. La iglesia es la esperanza del mundo cuando ésta funciona bien y su futuro recae en manos de sus líderes. El mundo de los negocios administrado con integridad multiplica los recursos y trabaja para el bien común. La educación es el catalizador de todo profesional y la humildad la clave para permanecer como alumno resiliente. Un buen gobernante ejerce justicia social. Su buena conducta y uso correcto de la autoridad lo hace grato ante el pueblo. Los medios de comunicación veraces y objetivos levantan la voz y defienden los derechos de los indefensos. El espíritu de la innovación está en el arte y el entretenimiento. La invención expresada con propósito transforma el alma. Lleva a cabo tu propia visión grandiosa y asegúrate que cuando llegues a la cima, llegues acompañado para celebrar junto a aquellos que han viajado a tu lado.
Hoy vamos a tratar el tema de los juicios futuros que registra la Biblia en los tiempos finales de la era cristiana. En el programa de Dios hay varios juicios que están todavía en el futuro y no es necesario hablar de un día del juicio por venir, no solamente un día del juicio por venir, porque esos juicios ocurrirán en futuros, ocurrirán en diferentes tiempos. De hecho, los juicios futuros tienen un trato dispensacional, es decir, de la manera como Dios ha dispuesto a tratar con la humanidad y con el mundo espiritual a través del tiempo. Y de esta manera serán los juicios. Por ejemplo, Dios trató de una manera con los antiguos o con los siervos en el Antiguo Testamento. Dios durante el tiempo de Abraham. Dios trató de otra manera con el pueblo cuando estableció la ley a través de Moisés. Y ahora en ese tiempo estamos viviendo un tiempo de gracia que a partir de la era cristiana, es decir, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esto nos da una idea de que no todos podemos ser juzgados de la misma manera, ni en el mismo tribunal, ni bajo las mismas por las mismas causas. Así que es necesario recordar que esta segunda venida del Señor es un solo evento, pero en dos fases. Y lo vamos a poder ver en una gráfica que enseguida me mostraremos a usted. Le decía que la segunda venida del Señor es un solo evento, pero en dos fases, no son dos venidas. El rapto de la iglesia es una de las fases y la manifestación gloriosa en su segunda venida a partir de Apocalipsis 19 es la segunda fase. Esas fases están separadas por un intervalo de 7 años que son el periodo de la tribulación. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 13, en un mismo versículo están contenidas estas dos fases, o menciona Tito estas dos fases. Y dice, a Tito 2.13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada, es decir, el tiempo del rapto, del levantamiento de la iglesia, y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es decir, el juicio que viene a ser sobre el mundo. Ahora, hablando de estos juicios, como le mencioné, que van a ser en diferentes tiempos, hay el juicio para la era cristiana, el juicio de obras del creyente. Y este juicio tendrá lugar entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo, es decir, entre la venida y la manifestación gloriosa cuando Cristo viene a juzgar al mundo. Pero hay otros juicios que tendrán lugar por separado, y esos tendrán lugar al final de la tribulación, del periodo de la tribulación. Estos juicios son el juicio de los santos del Antiguo Testamento, el juicio de los santos del periodo de la tribulación, el juicio de los judíos sobrevivientes de la tribulación y el juicio de los gentiles sobrevivientes de la tribulación. Estos 4 juicios tendrán lugar al final de la tribulación, es decir, una vez que la iglesia ya ha sido juzgada, las obras de los creyentes de la iglesia han sido juzgadas, al final y terminando la tribulación, vendrán estos juicios sobre estos 4 juicios que he mencionado para usted. Los últimos 2 juicios que vendrán tendrán lugar al final del milenio, una vez que el reinado de Jesucristo por 1000 años en la tierra termine, tendrán lugar estos 2 juicios. Y esos 2 juicios son el juicio de Satanás y los ángeles caídos y el juicio de los muertos no salvos. En la gráfica que le hemos mostrado o que le estamos mostrando a usted, verá los versículos que apoyan estos eventos, el tiempo y las escrituras en las cuales se sustentan estos hechos. Hoy trataré y hablaremos del primero de los juicios, y es el juicio que concierne al juicio y es el que es relativo al juicio de las obras del creyente. Es decir, hoy trataremos el juicio solamente de las personas que son salvas, de los creyentes en Cristo. Y estos juicios están registrados en varios pasajes en la Biblia, por no decir numerosos pasajes en las Escrituras, pero citaré cuando menos 3 pasajes donde se sustenta este juicio de obras del creyente. En 2 Corintios capítulo 5, verso 10, dice,
que porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo. Nosotros se refiere a los creyentes. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, ese es un juicio indudablemente apunta a que al final de esto habrá premios o privación de premios. En Romanos capítulo 14 del verso 10 al 12, también habla o se sustenta este juicio de obras al creyente. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, nosotros no vamos a dar cuenta del hermano por más que busquemos fallas o defectos, por decirlo de una manera, en el hermano. Cada quien vamos a dar cuenta de nosotros mismos y en ese tiempo recibiremos la recompensa de parte del Señor. Ahora, literalmente o concretamente, lo que al mencionar el juicio de obras del creyente, quiero mencionar que esto se encuentra registrado en 1 Corintios capítulo 3 del verso 10 al verso 15, y lo leo. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo, la base de todo lo que construye a un creyente, la base tiene que estar fundamentada en Jesucristo y en la obra de Jesucristo. Verso 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como puede ver, estos pasajes ratifican una cosa o afirman una cosa. No se trata de ver no se trata de juzgar si somos salvos o no somos salvos. Se trata de juzgar lo que hayamos hecho durante nuestra vida cristiana. Ahora, ¿dónde será? Hablando del juicio, sí. ¿Cuándo será o cuándo ocurrirá el juicio? Aunque no se declara específicamente, parece que este juicio tendrá lugar inmediatamente después del rapto de la iglesia, puesto que los 24 ancianos, que probablemente representan a creyentes que tienen sus coronas en la escena en el cielo al principio de la tribulación, según se registra en Apocalipsis 4:4 y Apocalipsis 4:10, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Los 24, verso 10, Apocalipsis 4:10, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y bueno, ahí vemos la oración al Cordero de parte de los cristianos. Y como recordará, este capítulo 4 de Apocalipsis está antes de que empieza a describir el apóstol Juan, a quien se le dio la revelación de Jesucristo, antes de que empiece el apóstol Juan a hablar acerca de describir la tribulación. Así es de que, además, otra cosa que apoya que el juicio tiene lugar durante ese tiempo entre el rapto y la segunda venida, es que cuando la novia regresa con Cristo en su segunda venida, ella está vestida de las acciones justas y que han sobrevivido la revisión o el escrutinio, las obras justas o acciones justas de los santos que han pasado por el escrutinio de este juicio de obras. En Apocalipsis 19:8 podemos verlo, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino.
Apocalipsis 19:8 es cuando viene la segunda venida, cuando viene con la iglesia del Señor Jesús y ya vienen los creyentes o la iglesia vestida con las ropas blancas que son las obras de los santos. Y repito este versículo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, es decir, acciones aprobadas. Estos versículos apoyan, como le digo, que el juicio tendrá lugar antes entre el rapto y la tribulación. Así es de que, y esto sucede precisamente momentos inmediatamente antes de la celebración de las bodas del Cordero, que está en el siguiente versículo, Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así es de que el tiempo en que va a ser, ¿para quiénes? Ya vimos que es para creyentes. El tiempo en que va a ser entre el rapto y va a ser entre la tribulación. Pero ¿dónde va a ser? El lugar donde va a ser, esto es ante el tribunal de Cristo. Porque como dije al principio, los juicios son dispensacionales, es en diferentes momentos, en diferentes tiempos, con diferentes causas del juicio, pero también sobre todo en el lugar donde van a ser. Y el lugar donde los creyentes se van a presentar, como lo dije en 1 Corintios capítulo 5, verso 10, en 2 Corintios, versos 5 y 10, va a ser vamos a comparecer todos delante del tribunal de Jesucristo. Ahora, al hablar de los tribunales terrenales en el Antiguo Testamento y aún hasta el día de hoy, estos se representan por algunas plataformas elevadas como tronos y en los cuales se sientan jueces, gobernantes, etcétera, a juzgar, a evaluar, a dictar sentencia o a pronunciar discursos. Y bueno, hay algunos ejemplos de estos tribunales en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, en el libro de los Hechos, capítulo 12, 21. Ahí vemos a Herodes en uno de estos tribunales, sentado en los tribunales, donde estaba dirigiendo un mensaje al pueblo israelita. También en Hechos capítulo 18, verso 12 al 16, ahí vemos también que cuando el apóstol Pablo estuvo en Acaya, él fue llevado porque los de Acaya estaban celosos de que se predicara el evangelio y fueron acusados de predicar en contra de las leyes el mensaje del evangelio, y fueron llevados ante el procónsul Galión. Y el procónsul Galión, al oír la causa, dijeron, eso es causa de nombres y de cosas que no tienen nada que ver con un juicio justo. Y dice en Hechos 18:16, dice, y los echó al tribunal. Esto hablando de que el tribunal es un lugar donde tiene la autoridad para dictar una sentencia, y qué mayor tribunal para dictar un juicio de obras que el tribunal de Jesucristo. Así es de que en ese lugar nos presentaremos usted y yo si somos salvos, o porque somos salvos, mejor dicho. Ahora, ¿quiénes estarán presentes? Este es el siguiente punto que hay que enfatizar. Y los creyentes seremos los que estaremos presentes en este juicio. Porque Pablo claramente lo dice, que tiene que ver con aquellos que han edificado sobre el fundamento, es decir, sobre Jesucristo. No van a ser otros. Este juicio de obras son para personas que están ya establecidas en la roca, que conocen al Señor Jesús y que son parte de un cuerpo redimido, o que son personas redimidas por la victoria de Jesucristo en la cruz. Y bueno, lo enfatizo nuevamente al leer 1 Corintios capítulo 3, verso 11 y 12. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, oro o hojarasca, en el siguiente versículo 13 dice el día la manifestará, será manifiesta. Así es de que la naturaleza de las obras de los creyentes será examinada en este juicio de obras para distinguir las obras dignas de las obras indignas. Estas obras son los actos realizados por el creyente durante su vida cristiana. Todas las obras que el creyente ejecute en la vida cristiana serán revisadas y serán examinadas en ese tribunal de Jesucristo.
Algunas pasarán bien el examen porque fueron obras buenas, pero otras serán reprobadas porque fueron o porque son obras inútiles. Tanto los motivos buenos como los motivos malos serán expuestos. Recordará la Escritura que dice que el Señor discierne las intenciones del corazón. Es decir, no solamente las buenas obras, sino la motivación que tienen a hacer esas buenas obras también será examinada. Por tanto, los motivos buenos como los malos serán expuestos, y entonces cada creyente recibirá la alabanza que merece de Dios. Ahora, ¿cuál será el resultado de este juicio ante el tribunal de Jesucristo? Bueno, el resultado serán recompensas o privación de recompensas. Ese es el resultado que va a haber. La salvación, y lo enfatizo, la salvación no está en juego, lo reenfatizo una vez más, porque del que sea privado, del que sea privado se dice que será salvo aún como por fuego. Es decir, es salvo, pero lo que se va a hacer probado van a ser las obras, para que queden solamente las obras que realmente merecen un elogio o un reconocimiento de parte de Dios. Y esto puede implicar que cada creyente habrá hecho algunas cosas que a través del fuego finalmente verán que sí hicieron algunas cosas que son buenas. Así es de que 1 Corintios 3:15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aunque así como por fuego. Y esto es importante porque en este versículo la palabra sufrir viene de un término que no lleva la idea de sufrimiento en el sentido de sufrimiento físico o en sufrimiento mental. La idea básica es pérdida en el sentido de perder el premio que pudiera haberse recibido o haberse alcanzado. Es en ese sentido que se aplica esta palabra, donde dice sufrirá pérdida. No se habla de sufrir, perder la salvación, sino sufrir pérdida es en el sentido de perderse de algo que pudo haberse alcanzado el creyente. Y Juan enseña claramente de que las recompensas pueden perderse por falta de fidelidad durante la vida de uno. La segunda carta de Juan, en el verso 8, es de un solo versículo, recordará, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Es decir, Juan tenía el interés de que sus lectores, los lectores de esta carta, recibieran una recompensa completa, es decir, todo lo que pudiera pertenecerles en razón de una vida continua de fidelidad a Dios, o en fidelidad a esa salvación que habían recibido. Ahora, esta misma idea de pérdida es parte de la analogía del apóstol Pablo en el tribunal de ese estadio deportivo, cuando él narra una analogía de una competencia en una carrera. En 1 Corintios vemos este pasaje, capítulo 9, del verso 24 al 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. De todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nuevamente, no se refiere a la salvación, sino que la inquietud de Pablo era que él fuese reprobado, es decir, que él incurriera en algo que lo hiciese indigno de recibir alguna recompensa en este tribunal de Cristo. Una escritura similar la encontramos en 1 Juan capítulo 2, verso 28. Ahora, hijitos, permanecen en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y bueno, aquí la voz pasiva, la expresión alejarse de él, sugiere que el creyente se retrae avergonzado,
se retrae, él mismo, retrocede ante la presencia de Jesucristo, tal vez en un sentido de culpabilidad, más bien que en el sentido de que Cristo, el deseo de Jesucristo o la intención de Jesucristo, mejor dicho, sea avergonzar al creyente. Dice él mismo, la connotación aquí en primera de Juan 2:28 es de retirarse avergonzado. Se refiere en ese sentido de que el mismo creyente no sentirse satisfecho con las obras que haya hecho durante su vida cristiana. Ahora, finalmente, en este tribunal hay recompensas que se recibirán. En este tribunal de Jesucristo hay recompensas. Y bueno, como hemos leído, este es un pasaje escatológico, habla de los tiempos finales, y previamente en el capítulo 2 y 3 vemos ahí en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis, vemos el juicio a las 7 iglesias de Asia. Y en esos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hay promesas de recompensas para las 7 iglesias de Asia. Ahora, las 7 iglesias de Asia, en cierto sentido, representan el estado de la iglesia actual, pero también en otro sentido representan el estado de la iglesia a través de la historia del cristianismo, porque estamos hablando de iglesia, estamos hablando de la era cristiana. Y bueno, cuando leímos estos capítulos 2 y 3, vimos que alguna iglesia se le prometió comer del fruto del árbol que está en medio del huerto. A otra se le prometió ser columna en el templo de Dios. A otra se le prometió obtener la corona de vida. A otra se le prometió darle a comer del maná escondido. Y así cada una de las iglesias, ya desde ahí hay una idea de que hay una recompensa para la iglesia que vence. De hecho, cada uno de esos podemos decir de alguna manera, desafíos, no juicios, desafíos a las iglesias, es a vencer para tener un premio. Pues bueno, el tribunal de Cristo, al final, como le digo, es un tribunal para recompensas. Y este tribunal registra algunas recompensas, o a través de la Escritura, mejor dicho, se registran algunas recompensas específicas para quienes se presenten en el tribunal de Cristo. Y con esto voy cerrando, voy terminando esta meditación de la palabra, al decirle que estas recompensas, algunas de las coronas, recuerde que los 24 ancianos que están en los 24 tronos, en el trono del Cordero, en el trono de nuestro Redentor, esos 24 ancianos ya traen esas coronas, ya las alcanzaron, como espero que nosotros como creyentes las podamos alcanzar, y esto nos desafíe a ver las cosas que hay para el creyente, pero también aquellas cosas en las que debemos nosotros mismos estar apercibidos, que si no somos creyentes o si no fuéramos creyentes podríamos creer. Y tal vez esto nos cause un desafío para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo y llevarlos, especialmente a nuestros familiares, y llevarlos al conocimiento del Evangelio para que ellos no sean privados de unas oportunidades de ese día, presentarse también en el trono como sabemos que por la gracia del Dios nos presentaremos nosotros. Le hablaba yo de algunos premios específicamente que hablan las Escrituras para aquellos que salen vencedores o aquellos que vencen, creyentes que vencen o que salen victoriosos en esta tribunal de Cristo. La primera es una corona, en 1 Corintios 9:25 habla de una corona incorruptible, que no se echa a perder. Es decir, ningún metal conocido pudiera tener la vigencia que tendría este tipo de corona. La corona incorruptible, dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros una incorruptible, ¿sí? Entonces, de hecho, debería de motivarnos o de animarnos al saber, porque hay una promesa de que nosotros reinaremos
con Cristo, y eso será en el milenio, desde luego, que serán temas de otro tiempo y de otra plática. Ahora, la otra corona es la corona de justicia. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás me está guardada, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué precioso ver que no solamente hay una corona, sino que cada uno de esos premios son para todos, o son para muchos, para los que seamos aprobados o nuestras obras sean aprobadas ese día delante del Señor Jesucristo. Es decir, esta corona nos la dará a todos. Y note que esta corona es especial porque estamos hablando de juicio, y esta corona de justicia quiere decir que la justicia de Dios en Cristo Jesús ya fue hecha también válida, eficaz para nosotros. Ahora, hay una tercera corona, la corona de vida, y esta la habla en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, y esta es una de las promesas a una de las iglesias que son escudriñadas en el libro de Apocalipsis. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Yo creo que esto es algo importante, y probablemente tenga que ver con los creyentes que tiene que ver con los creyentes que seremos un día levantados cuando venga el Señor Jesucristo. Con seguridad es de esa manera. Una cuarta corona es la corona de gloria. Primera de Pedro capítulo 5, verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así es de que seremos también, recuerde que hay una promesa de que seremos no solamente justificados, sino que también seremos glorificados. Y aquí lo vemos, la victoria, quienes tengamos la victoria en Cristo. Y finalmente hablo de la corona de gozo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es decir, la corona de gozo que el Señor nos va a dar es cuando vayamos al encuentro con el Señor Jesucristo en ese día de su venida, y en ese día también estaremos reunidos con aquellos que nos han compartido el Evangelio, y yo espero que usted tenga la oportunidad también de que en ese día usted pueda decir, yo llevé a los pies de Cristo a una persona, a tales personas o a tales o cuales personas. Para concluir, o resumiendo, yo quiero decirle que el tribunal de Cristo pudiera compararse con una ceremonia de graduación, como esas graduaciones que hay en los colegios, en los institutos, en los seminarios. En la graduación hay una medida de frustración y remordimiento por no haber hecho lo mejor que pudiéramos haber hecho. Es decir, a veces decimos, vemos los nombramientos de aquellos que tuvieron los mejores grados, los mejores premios, y no deja de sentirse eso de una especie de remordimiento por no haber hecho algo mejor. Pero, sin embargo, lo que priva en una ceremonia de graduación, lo que prevalece es el gozo, no es el remordimiento. Es decir, me gradué, alcancé, logré el título, logré el grado. Así es de que los graduados en una ceremonia como esta, haciendo una especie de analogía, no se retiran de esta ceremonia llorando porque no alcanzaron los premios o las mejores notas. Al contrario, se sienten agradecidos de que se han graduado y porque lograron estar ahí. Y usted y yo seremos parte en un futuro de lograr estar ahí en la presencia del Señor, porque hemos sido presentados delante de este tribunal de Cristo. Yo quiero orar en un momento y decirle que voy a estar hablando de los temas de los otros juicios en pláticas o en sermones posteriores,
Estaré hablando acerca de eso, porque es importante que usted conozca qué es lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué sigue después de la salvación? ¿Qué sigue después de una vida en Cristo? Es importante que usted sepa, pero lo más importante es que usted pueda decirle a las gentes que no conocen a Jesucristo, decirles cuál es el futuro de la persona, la gran diferencia del futuro de la persona que se enfrenta a un tribunal o a otro tribunal. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo y voy a orar en este momento. Padre, yo te doy gracias. Y Señor, es mi oración en esta hora, es de que cada uno de nosotros seamos afirmados. Señor, no en una aprobación, Señor, para hacer lo que nosotros deseemos hacer, Señor, sino en una aprobación para tener cuidado de la obra que tú has hecho en nosotros y la redención que en nosotros mora, Señor. Te doy gracias, Dios, por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estaremos ese día delante de ti en ese tribunal de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, lo que está sucediendo, los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo una era de gracia en Jesucristo, Dios, pero sabemos, Señor, que los tiempos de tu venida están cercanos, Señor, y debemos, Señor, andar con cuidado, Padre. Gracias, Señor, te doy en esta hora y te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos amén y que así sea. Que Dios los bendiga. Bienvenidos al tiempo de los anuncios. Les recordamos a todos los papás que tengan hijos en secundaria que a partir del día de hoy los teens tendrán clase presencial todos los domingos en el servicio de las 12 p.m. El grupo de conectados está iniciando una nueva etapa. A partir del domingo 25 de octubre, si estás en prepa o en universidad, habrá un tiempo de mensaje especial para ti, simultáneo a la reunión de las 12 p.m. Por el momento, los viernes ya no nos estaremos reuniendo, así que no te pierdas esta reunión en los domingos. Ya tenemos los devocionales de noviembre disponibles en nuestra bookstore. Recuerda que no es necesario que bajes al auditorio. Nosotros podemos llevártelo hasta tu auto contando con todas las medidas de prevención establecidas. Les recordamos que aunque las clases de BP Kids aún no son presenciales, pueden encontrar todas las clases en la página de Facebook y en el canal de YouTube a las 10 a.m. todos los domingos. Les recordamos las reuniones de la semana. El día martes tendremos nuestra reunión online de oración y enseñanza a las 8:30 a.m. El día miércoles tenemos nuestro servicio familiar online a las 7 p.m. Y el día viernes tenemos nuestra reunión de oración y enseñanza online a las 8:30 a.m. El día domingo lo invitamos a nuestro servicio familiar presencial. Tenemos dos servicios disponibles, a las 10 a.m. y 12 p.m. Para poder asistir a esos servicios, debe registrarse en el formato que aparece en www.visionesrestauracion.com/regreso. Si no puede asistir a nuestros servicios presenciales, lo esperamos en nuestro servicio online, ahora en nuestro nuevo horario para las personas que lo ven en línea, a las 12 p.m. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierda ninguno de nuestros servicios. Dios le bendiga. Despedimos este servicio del día de hoy con la bendición sacerdotal en el libro de Números capítulo 6, verso 22 al 27. Dice la escritura de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: por favor, levante su mano en señal de que usted recibe esta bendición y que usted la va a declarar con autoridad sobre su familia, sobre su casa y sobre todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, con esta escritura yo bendigo a la congregación. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por la vida que tú nos das, Dios, pero sobre todo por el cuidado y la protección que cada día tienes en cada uno de nosotros. Padre, yo bendigo cada hogar, cada familia, cada cabeza de hogar representada ahora entre mis hermanos, Dios, orando para que tú guardes la salida, la entrada, todo lugar por donde mis hermanos anden durante estos días, durante esta semana, Padre. Que tú los bendigas y los protejas, Dios.
Señor, oro también, Señor, para que ninguna plaga toque la morada de mis hermanos, Señor. Gracias, Dios, te doy en esta hora y te damos en esta hora, Señor, reconociendo tu bondad, tu gracia y tu favor, Dios. Señor, oramos, Señor, especialmente por aquellos miembros de la familia que no están en casa por alguna razón, los esposos, esposas, hijos, hijas, Dios. Tú los conoces, tú sabes dónde están, Dios. Pero nuestra oración es que envíes tu palabra y los guarde en todo lugar y en todo tiempo, Padre. Señor, que tu gracia se manifieste sobre ellos y tu favor, Señor, en esta hora les alcance, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, que es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Y decimos amén y que así sea. Que Dios lo bendiga.